a los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. ¿Cuál es la transgresión del pueblo judío aquí, del pueblo de Israel? El no haber creído en el Mesías. Mateo 21, hermano. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 42 y 43 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermano, aquí está nuevamente, ¿verdad? Se nos está dando aquí lo que va a suceder precisamente por esa transgresión. Dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ahora, mi querido hermano, que eres cristiano, ¿ok? Y aquí un poco más adelante viene la advertencia, pero yo ya le voy a dar una introducción. Hermanos, el Señor, ¿verdad?, le ha dado a la iglesia la responsabilidad de llevar su nombre a todo el mundo. La función de la iglesia, hermano, es ir y predicar el evangelio. Ir y sembrar esa semilla, hablarle al mundo de Cristo. Hermanos, no somos clubes sociales. La iglesia no es un club social. La iglesia es la institución establecida por Dios para que en nuestros días llevemos el mensaje del evangelio. Ir a predicar, ir a ser salvos a las naciones, a las gentes del mundo, tanto gentiles como a judíos. Para eso, hermanos, estamos aquí, para eso está la iglesia, para ir a predicar el mensaje, a traer frutos, a traer los frutos. El reino de Dios será quitado a vosotros, dice a Israel, y será dado a gente que produzcan los frutos de él. El Señor está esperando que la iglesia dé los frutos que Israel no había dado. Israel fue elegido allá en Génesis 12, cuando Abraham, ¿verdad?, y será una nación y tendría que llevar el nombre de Dios, ¿verdad?, al mundo entero. Pero cuando le vino el Mesías, a los suyos vino y los suyos no lo aceptaron, no lo recibieron, no aceptaron al Señor Jesucristo. El Señor dio a la iglesia la responsabilidad de ir y traer ese fruto hoy en día. Y por esa transgresión es que vino la salvación a los gentiles. Y dice, para provocarles al celo. Y el versículo 12, hermano, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Dice, cuánto más su plena restauración. Hay tres bendiciones, hermano, en la transgresión de Israel. Se ha abierto la puerta de la salvación a todo el mundo, hermano, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, reconociendo los pecados, arrepintiéndonos de ellos y buscando al Señor Jesucristo, creyendo en Él, ¿verdad?, como nuestro único y suficiente Salvador. Lo segundo es que Dios estimula a que sean restaurados por ese celo. Dios está esperando que el pueblo judío venga también a Cristo. Pero Dios, el tercer punto es que Dios garantiza la restauración de Israel. El apóstol dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, la cual vendrá, hermano. Dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Ve? Dice, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será
su admisión, sino vida entre los muertos. Y es lo que estamos viendo. Han sido puestos de lado para que el mundo sea salvo. De lado, hermano. Pero el pueblo de Israel no ha sido sacado del plan de Dios. Ha sido puesto de lado para que Dios se ocupe del mundo, del pueblo gentil a través de la iglesia. Pero cuando llega su admisión, habrá vida de entre los muertos, habrá salvación también, hermano. Siempre, hermano, con la fe puesta en el Señor Jesucristo, en el Mesías. En el versículo 16 leemos: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz rica, sabia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Oh, hermano, mira, este pasaje lo que nos está diciendo es que, mira, ¿sabes una cosa, gentil? Sí, gentil, yo te he dado, ¿verdad?, hoy en día la responsabilidad, ¿ok?, de que produzcas los frutos. Tienes la iglesia. Ya eso de que a través del pueblo judío y ser prosélito del pueblo judío para alcanzar la salvación a través de todos los ritos, ¿verdad?, que celebra el pueblo judío, ya eso no es así, hermano. Ya eso no es así. Ya es a través del Señor Jesucristo. Pero, el Señor Jesucristo le está diciendo acá al gentil, a la iglesia, entendamos a la iglesia, al gentil, ¿verdad?, a los que no son judíos, ¿verdad?, que no te jactes contra las ramas, sino que tienes que saber que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. La palabra de Dios dice que la salvación viene de los judíos. ¿Ves? Entonces, hermano, yo digo esto porque con preocupación yo he escuchado a muchos cristianos antisemitas, muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, que de alguna manera, hermano, yo no quiero usar palabras, detestar a los judíos. He escuchado cristianos hablar muy, muy mal de los judíos, del pueblo judío, de la nación de Israel. Hermano, hoy en día hay un conflicto en el Medio Oriente. Allá está Israel, ¿verdad?, debatiéndose su futuro ante Irán con la bomba nuclear, y toda esta gente, los palestinos, o lo que se hacen llamar palestinos, ¿verdad?, con toda esta situación, con el tema que sigue los derechos humanos. Mira, hermano, el pueblo judío tiene que estar con Israel, tiene que estar con el pueblo de Israel. Israel no ataca a ningún pueblo árabe. Israel se defiende permanentemente. Y cuando Israel ha hecho un ataque, han sido ataques preventivos para evitar una catástrofe mayor, un desastre mayor. El pueblo de Israel diariamente es atacado por proyectiles y por cohetes lanzados por terroristas al pueblo, a ese país. Entonces, he escuchado, hermanos, a muchos cristianos hablar con mucho menos desprecio del pueblo de Israel. Y te voy a decir algo, hermano, eso es una ignorancia en el sentido bíblico del papel que tiene la nación de Israel en este mundo. Entonces te digo esto, hermano, para que consideres tu posición al respecto. Y cuando ves esas noticias amarillistas en la prensa, hablando de la crueldad de Israel y los pobres árabes, hermano, ten cuidado. Lee la palabra de Dios primero. Entiende el contexto de los tiempos que estamos viviendo y ve que las profecías se están cumpliendo. No dejes arrastrarte por la opinión pública, por los medios, pero vea la palabra de Dios y consulta estos temas y entiende que la salvación de los gentiles, hermano, viene de los judíos primeramente, porque el Señor Jesucristo viene de ahí. Pero es que el Señor Dios tomó esta nación para que esto fuese así. Y más adelante
Dios va a utilizar esta nación, porque Pablo lo ha dicho aquí, Dios no ha desechado a su pueblo. No lo hagas tú, hermano, en tu corazón. Pues dirán las ramas, las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ten cuidado, hermanos. Bien, mira, el versículo 20 dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, porque fueron incrédulos, pero tú por la fe estás en pie. Por lo tanto, dice el versículo 20 ahí, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, sabes que a ti tampoco te perdonará en ti. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Tienes hoy en día una responsabilidad. No cometas el mismo error que cometió Israel. Hoy tienes la responsabilidad de llevar esos frutos. Haz y lleva los frutos y honra a Dios con toda tu vida. Y dale el valor y la posición al pueblo de Israel, a esa nación que Dios escogió, ¿verdad? A través de Abraham para llevar su nombre, que está puesta de lado, pero que vendrá a una función en el futuro. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Y mira, hermano, deja que te leo algo acá sobre este tema de la soberbia. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 3, al 15 al 16, vemos la iglesia de la Odisea y dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Soberbia hay en el corazón de la iglesia hoy en día, hermano. Ten cuidado, es una advertencia. Es una advertencia, porque dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Te voy a leer algunos versículos, hermano, respecto al tema de la soberbia. Mira, nada más tomo el libro de los Proverbios. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 21:24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. La salvación de los gentiles. Estamos viendo de la salvación de los gentiles que vino por la transgresión de Israel, pero vino a traer bendición y entendemos por qué sucede así. Pero ahora, hermanos, tengamos nosotros cuidado de no ser soberbios en respecto a nuestra posición en el mundo, sobre todo respecto a la posición nuestra con el pueblo de Israel. Ya para terminar, hermanos, el versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, y está hablando con los que no creyeron con el pueblo de Israel, pero la bondad para contigo. Y mira, si permaneces en esa bondad, pues dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nuevamente la advertencia está ahí. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y ahí está, hermano, la salvación está para todos. Y no es que no es que hay una elección antes de los tiempos de quién será y quién no será salvo. Depende, ¿verdad?, de quién crea y quién no crea en el Señor Jesucristo. De cuán duro sea tu corazón o de cuán blando sea tu corazón para aceptar la bondad de Dios. Dice el versículo 24, porque si tú fuiste cortado
del que por naturaleza es olivo silvestre,